El sueño americano que vivía una familia ecuatoriana en un barrio tranquilo de Estados Unidos se transformó en una espantosa pesadilla en el año 2022. Estaban amarrados de los pescuecitos como una soga. Cuando Pedro, quien es el hombre que aparece en las imágenes, llegó a su casa y encontró sin vida a su esposa Sonia, de 36 años, y a sus 3 hijos, Junior, de 12 años, Jocelyn, de 10, y Jonael, de 5. La explicación de aquella escena quedó plasmada en una carta que el hombre encontró en la cocina, revelando un acontecimiento desgarrador. Si deseas saber el desenlace de esta historia que dejó a toda la comunidad consternada, te invitamos a quedarte hasta el final del video. El caso Sonia Loja. Sonia Loja y Pedro Pajón eran una pareja como cualquier otra. Ella originaria de Cuenca y él de Girón, ambos en el sur de la provincia de Azuay. Se conocieron en su juventud y, como muchos ecuatorianos, buscaban mejores oportunidades para formar una familia, por lo que decidieron emprender un viaje hacia los Estados Unidos en busca de ese sueño americano. La familia llegó a territorio estadounidense en 2006 y se asentaron en Danbury, Connecticut, donde comenzaron su camino y luego de unos años tuvieron a sus 3 hijos, Junior en 2010, Jocelyn en 2012 y Jonael en 2017. La familia creció y el hogar se volvió pequeño, por lo que decididos a ofrecer a los pequeños un espacio más cómodo, se mudaron a una casa en un barrio tranquilo. Allí, Pedro dedicaba sus días a trabajos manuales como carpintería y jardinería. Sonia, por su parte, se encargaba del hogar y de cuidar a sus hijos. Las fotos en sus redes sociales mostraban una familia sonriente, disfrutando de momentos felices en reuniones y en las actividades cotidianas del día a día. Pedro era conocido por ser un hombre trabajador, amante de la pesca y de compartir tiempo con sus hijos, mientras que Sonia era una madre cariñosa que valoraba mucho la unidad familiar. Sin embargo, la vida, a veces, presenta desafíos que no siempre son evidentes en las fotografías. Con 3 niños y las necesidades económicas, llevaron a que Sonia tuviera que ponerse a trabajar. Pero siendo una inmigrante ilegal, no eran muchas las opciones que tenía. Además, no podía dejar a sus hijos pequeños solos en casa ni ponerlos al cuidado de alguien, por lo que creyó que sería una buena idea montar una guardería en su casa. Así, además de cuidar a sus hijos, podía ganar dinero extra desde casa. Promocionó sus servicios entre amigos y vecinos, llegando a cuidar a cerca de 10 niños en su jardín trasero, donde jugaban felices en un espacio lleno de juegos infantiles. El emprendimiento permitía que el hogar percibiera un ingreso extra para solventar sus necesidades, y todo marchaba bien hasta que, el 31 de mayo de 2022, una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre la posible operación ilegal de esa guardería. La inspección llegó rápidamente y exigió que la familia cumpliera con todos los requisitos para obtener la licencia correspondiente. La oficina requería que los cuidadores, así como los espacios destinados al cuidado de niños, estuvieran adecuados para los pequeños, con el propósito de reducir cualquier tipo de riesgo. Para obtener una licencia de funcionamiento, Sonia debía adecuar total o parcialmente la vivienda para el cuidado de niños de menos de 5 años. Entre las modificaciones estaban cubrir tomacorrientes, habilitar salidas de emergencia, cercar piscinas, entre otras. También, de acuerdo al número de niños, se debía contratar personal calificado. Sonia se encontraba en un dilema. Por una parte, no podía costear las adecuaciones ni las tarifas para obtener los permisos de funcionamiento de la guardería, pero tampoco podía cerrarla, pues su familia necesitaba ese dinero, por lo que continuó operando de manera ilegal. Las inspecciones continuaron en 2022. Aunque Sonia afirmó que los niños que cuidaba eran familiares, las autoridades no le creyeron, y en la tercera visita, 29 de junio, ordenaron a los funcionarios que
que le dieran a Sonia una notificación de operación ilegal de cuidado infantil que amenazaba con emprender acciones legales y una multa de $100 diarios si su guardería no cerraba. Una semana después, los oficiales regresaron 2 veces más hasta cerciorarse de que había cerrado. La situación le había generado a Sonia un profundo malestar. La tristeza y la angustia la sumían en una profunda depresión, llorando por la pérdida de esa fuente de sustento. Para entonces, Pedro comenzaba a notar el estado de su esposa, pero no imaginaba que su tristeza ocultaba un problema mucho más grave. El 25 de julio, Sonia llamó a su hermana con voz quebrada y le contó que no había dormido en días, que necesitaba el dinero, pero que temía las consecuencias. La hermana prometió visitarla en ese fin de semana, sin saber que, solo 2 días después, la única esperanza se convertiría en una terrible pesadilla. El 27 de julio de 2022, aquel sueño que había comenzado con tanto esfuerzo y esperanza, se convirtió en una de las peores tragedias que cambiarían para siempre la historia de la familia Pajón Loja. Esa mañana Pedro salió a su trabajo, sin imaginar que sería la última vez que vería a sus 3 hijos y a su esposa con vida. Unas horas después, el cuñado de Sonia, que también vivía en esa misma vivienda, salió del domicilio. Ambos habían pasado esa mañana sin percibir ninguna señal de que algo fuera a ocurrir. La noche anterior, Sonia había llamado a los padres de los niños que cuidaba para avisarles que ese miércoles no podía atenderlos. Y esa misma mañana, un padre llevó a su hijo a la casa, pero Sonia le indicó que no podía cuidarlo. Esa tarde, mientras Pedro se encontraba en su trabajo, empezó a preocuparse porque no lograba comunicarse con su esposa. La ansiedad creció cuando pasaban las horas y no lograba contacto con ella. Mientras aún estaba en el trabajo, llamó a la policía para pedirles que realizaran un chequeo en su casa, pero su esposa no le contestaba las llamadas y no se había comunicado con ella en todo el día. Incluso pidió permiso para salir antes del trabajo, para averiguar si todo estaba bien en su hogar. Pedro llegó unas horas antes que las autoridades. La puerta estaba cerrada con llave y al entrar se encontró con un silencio absoluto. Eso era raro en su casa, pues sus hijos siempre salían corriendo a su encuentro. Pero fue lo que encontró en la cocina, el inicio de la peor pesadilla de su vida. Una carta de su esposa Sonia, quien con palabras llenas de dolor le pedía perdón por llevarse a sus hijos y le confesaba que escuchaba voces que le ordenaban acabar con la vida de sus hijos y luego quitarse la vida. Pedro, sin alcanzar de terminar de leer el contenido completo de esa carta, comenzó a gritar el nombre de su esposa e hijos, pero nadie respondía. Salió corriendo a los cuartos y vio a sus 2 hijos menores, Junior de 12 años y Jocelyn de 10, ya sin vida. Y luego encontró en su cama al hijo menor, Jonael, de 5 años, también muerto. Todos tenían cables enrollados alrededor del cuello. Aunque en un primer momento intentó desatar a los pequeños, creyendo que aún estaban con vida, al tocarlos, supo que no había nada que hacer. Desesperado, siguió buscando a su esposa por toda la casa y, al no encontrarla, llamó a la policía a la vez que fue hacia el patio y comenzó a pedir ayuda a los vecinos. El impacto que se llevó al encontrarlos fue tan grande que entró en shock y perdió el conocimiento. Al llegar las autoridades, encontraron a Pedro angustiado y llorando. Tuvo que ser trasladado al hospital. El testimonio del padre y esposo fue desgarrador al contar cómo halló los cuerpos de sus hijos. Solo que decía que lo siente, nombrándome a mí que lo siente, que se lleva a mis niños. Y que algo le decía en la cabeza que le mate a los niños y ella también después iba a matarse. Y corrí a buscar a mis hijos. Y mis hijos estaban ahorcados, muertos. Además, dijo que Sonia había estado deprimida porque le habían retirado la licencia de su guardería, porque alguien la había denunciado, pero él nunca se imaginó que esto podía pasarle. En la casa, además de hallar el cuerpo de los 3 niños, en una esquina del patio,
colgada del cobertizo, encontraron a Sonia, de 36 años. Aunque todo indicaba que la madre había estrangulado a sus hijos y luego se ahorcó, las autoridades trasladaron los cuerpos a la morgue, donde fueron confirmadas las sospechas de la policía de Danbury. Según el informe forense, todos los niños fallecieron por estrangulamiento y la causa de la muerte de la madre fue asfixia por ahorcamiento. La noticia de que Sonia había terminado con la vida de sus 3 hijos y la suya propia causó profunda conmoción. La comunidad, en ambas partes del mundo, quedó impactada por la magnitud de la tragedia y no tardó en manifestar su dolor. El caso de la familia Pajón Loja se volvió viral en Ecuador. La noticia sacudió a toda la población de El Cartón, ubicado al sur de la provincia de Azuay, pero fue la familia paterna de los niños la más afectada, quienes luchaban por aceptar lo ocurrido. Los familiares de Pedro instalaron una capilla ardiente. Sobre una mesa descansaba una fotografía de los 3 niños junto a su madre Sonia. La madre de Pedro y la abuela de los menores, Rosa Arévalo, señaló que nunca tuvo la oportunidad de conocer en persona a sus nietos. Solo los veía a través de fotografías o hablaba con ellos por llamadas. La tristeza era palpable en cada rincón del hogar donde se colocaron los velorios. Desde que se supo la tragedia, cientos de personas se congregaron en vigilias frente a la casa familiar, llevando flores, peluches y otros recuerdos en homenaje a la familia. Donde muchos no pudieron contener las lágrimas, en un acto colectivo de duelo y solidaridad ante una tragedia que dejó a todos desconcertados y llenos de tristeza. Algunos vecinos describieron a Sonia como una madre que siempre mostraba mucha atención y amor hacia los niños y a su cuidado. Su carácter cariñoso y cuidadoso era evidente para quienes la conocían, y su actitud en la comunidad generaba confianza. Una de las residentes aseguró que siempre se sintió tranquila dejando a sus hijos al cuidado de Sonia, confiando en que estaban en buenas manos. Dijo que su casa colindaba con el patio de la familia Pajón y que nunca vio nada extraño. Hacían fiestas los fines de semana, picnics, pero solo la familia. Sobre Sonia y los niños de la guardería, aseguró que los pequeños jugaban y que ella nunca levantaba la voz. Incluso describió al hijo de Sonia como el niño más agradable, que la saludaba mientras montaba en su bicicleta. La ciudad entera se vio conmovida por este triste acontecimiento, y muchos utilizaron las redes sociales para expresar su tristeza. Familiares y amigos colocaron listones negros en lugar de sus fotos de perfil, acompañados de mensajes junto a imágenes de los niños. El alcalde de la ciudad expresó su mensaje a través de las redes sociales, calificando el incidente como un hecho verdaderamente horrible y lamentando la trágica pérdida de vidas. Las autoridades locales también confirmaron que la alcaldía, junto con los departamentos de policía, bomberos, salud, educación, manejo de emergencias, habían coordinado esfuerzos para ofrecer asistencia a los familiares y amigos de los fallecidos. Además, reconocieron que la magnitud del incidente afectaba no solo a la familia, sino también a los socorristas que respondieron a la emergencia, por lo que todos los servicios de apoyo emocional se extendieron al personal que intervino aquella noche. Todos se preguntaban, ¿qué pudo llevar a esta madre de familia a tomar una decisión tan extrema? Algunos expertos que analizaron el caso de Sonia aseguraron que ella padecía de psicosis y de un cuadro depresivo que no recibió la atención necesaria, ya sea por falta de recursos o por falta de conocimiento. Nunca acudió a un profesional y las personas de su entorno nunca detectaron ninguna sintomatología que disparara las alertas. Este trágico caso nos recuerda la fragilidad de la salud mental y la importancia de prestar atención a las señales de advertencia. La pérdida de Sonia Loja y sus hijos pone en evidencia que, en medio de la lucha diaria por una vida mejor, el sufrimiento invisible puede acabar con vidas y dejar heridas profundas en las comunidades. En un llamado a fortalecer los sistemas de apoyo, promover la empatía y crear entornos donde las personas puedan buscar ayuda sin temor, la solidaridad, la prevención
y el cuidado emocional son esenciales para evitar que tragedias como esta se repitan. Que esta historia inspire a trabajar juntos por una sociedad más comprometida y consciente del valor de la salud mental. Cierto, no, el sábado pasado tuvimos un problema, perdón que nadie te avisó, tuvimos un problemita, pero este sábado segura, así que yo me encargo, no te preocupes. Dale, listo, son un montón de libros y después es algo de ropa, que es talle XL, quizás te puede servir. Bueno, gracias. Esta es la voz de Laura Leguizamón, una mujer argentina que aparentemente tenía una vida de ensueño junto a su esposo y sus 2 hijos adolescentes. Sin embargo, tras esa conversación tranquila y el tono alegre con que se dirigía a su profesor de inglés, se escondía una lucha silenciosa contra una terrible enfermedad. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los detalles de una tragedia sin precedentes que puso fin a la tranquilidad del barrio Villa Crespo en la capital de Argentina, y la historia detrás del caso que conmocionó al país y dejó al descubierto el drama de los trastornos psicológicos sin el adecuado diagnóstico y atención. El caso de Laura Leguizamón. Laura Fernanda Leguizamón nació el 2 de septiembre de 1974 en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Aunque la información sobre sus primeros años de vida y su entorno familiar es muy escasa, se sabe que creció en su ciudad natal junto a sus padres y sus hermanas mayores, Karina y Nora. Gran parte de lo que se conoce de Laura es a través de sus redes sociales, donde llegó a acumular más de 2.000 seguidores y se mantenía muy activa con cerca de 2.500 publicaciones. En ellas, compartía con frecuencia aspectos de su vida diaria, sus viajes y paseos con la familia y momentos con sus amigas más cercanas. De acuerdo con posteriores reportes, Laura fue desde muy joven una mujer trabajadora. Aunque se desempeñaba principalmente como comerciante, se sabe que a sus 20 años ingresó como empleada de una empresa en la que permanecería durante las siguientes 3 décadas. Quienes la conocieron la describieron como una mujer alegre, amigable, generosa y muy unida a su familia. Era una viajera incansable y amante de los deportes. Entre las cosas que más disfrutaba estaban las caminatas, jugar tenis y andar en bicicleta con sus amigas, actividades que dejaba registro en sus publicaciones en las redes. La agitada vida de Laura dio un giro cuando conoció al hombre con el que concretaría su sueño de casarse y formar su propia familia, Bernardo Adrián Seltzer, a quienes todos llamaban por su segundo nombre, tal como nos referiremos a él en este video. Nacido el 6 de enero de 1972 en el partido bonaerense de Adolfo Alsina, Adrián era oriundo de Rivera. Tras obtener una licenciatura en Administración Agraria, consolidó su carrera como parte de una compañía especializada en la comercialización de granos, a la que se unió en 2001, según eso dice su perfil profesional. Su destacado desempeño como analista y corredor lo convirtió en una figura clave en el asesoramiento de operaciones del sector agrario. Posteriormente, también incursionó en el campo inmobiliario con inversiones en Paraguay, lo que demostraba su visión para los negocios. Incluso había abierto con unos amigos una tienda de vinos y solía compartir en sus redes imágenes en los que se le veía en reuniones sociales y degustaciones, ya que la cata de vino era una de sus grandes pasiones. Sus allegados lo definían como un hombre analítico, inteligente y un gran conversador. Como experto en el mercado de granos, Adrián solía escribir artículos para medios periodísticos y ofrecía entrevistas a televisoras locales. Cuando él y Laura se conocieron, a nadie de su entorno le extrañó que congeniara de inmediato
con aquella joven hermosa y emprendedora con la que compartía valores, principios, gustos y sueños futuros. Fue así como, después de un intenso noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en 2007. Más tarde, se establecieron en un bonito apartamento. En 2009, su felicidad se vio completada con la llegada de su primogénito, un niño al que llamaron Ian, y 3 años después le dieron la bienvenida al menor, Ivo. Aunque no eran una familia adinerada, su nivel de ingresos les permitió tener un estilo de vida holgado, con vacaciones anuales e inscribiendo a sus hijos en uno de los mejores colegios de la zona. A los ojos de todos, era la familia perfecta, y gracias a su trato cordial y amabilidad, eran muy apreciados en la comunidad. A Laura y Adrián los tenían por excelentes padres y buenos vecinos. Siempre los veían juntos, alegres y muy cariñosos, mientras que Ian e Ivo los consideraban unos chicos dulces y muy bien educados. Desde pequeños mostraron inclinación hacia la música, especialmente el rock, por lo que aprendieron a tocar guitarra. En la escuela se ganaron el cariño de sus maestros y compañeros, y ocasionalmente sus amigos los visitaban en su casa, donde eran atendidos con esmero por Laura, quien se mostraba como una madre dedicada y afectuosa. Y es que el apego de Laura a su familia no solo era reconocido por sus familiares, amigos y vecinos, sino que también era evidente en sus redes sociales, donde compartía múltiples imágenes junto a su esposo e hijos. Durante 2024, Laura publicó fotos de diversos viajes, como los que hicieron a Mar del Plata o a Purmamarca, en Jujuy, Argentina. Mientras que en septiembre fue con sus amigas para celebrar sus 50 años, y en octubre la familia completa viajó a Bávaro, República Dominicana, como regalo de cumpleaños de su esposo. En cada mensaje que acompañaba las imágenes, la mujer mostraba una narrativa que iba de lo introspectivo a lo cotidiano de una familia con hijos. En diciembre de ese mismo año, Ivo finalizó la primaria y Laura no dejó pasar la oportunidad para publicar fotos del acto en sus redes, mostrando el orgullo familiar por ese logro. En enero de 2025, celebraron el cumpleaños 53 de Adrián con una escapada a Colonia en Uruguay. Como era de esperarse, Laura reseñó el momento en sus cuentas, donde mencionó que era la primera vez que visitaban el país con sus hijos. Pero las cosas no eran tan perfectas como se veían. Algunas señales comenzaron a asomar en las redes sociales de Laura, como la publicación que hizo el 27 de febrero, la cual, además de estar repleta de emojis, no tenía separación entre las oraciones. Al día siguiente, 1 de marzo, fue su última publicación en la que compartió imágenes de lo que llamó un viaje express a Mar del Plata, junto a sus hijos y sus padres, previo al comienzo de clases. Sin embargo, en ese momento, algunas de las expresiones escritas por la mujer que pudieran sugerir cierto grado de cansancio por su esposo e hijos pasaron desapercibidas para sus seguidores, quienes respondieron a sus posteos con felicitaciones y comentarios positivos. Así las cosas, la vida de los Seltzer, Leguizamón, transcurría sin contratiempos o conflictos aparentes. En lo cotidiano, Laura tenía la ayuda de una empleada doméstica que acudía al apartamento 3 días a la semana, los lunes, miércoles y viernes, para hacer la limpieza en el horario comprendido entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. La mujer, llamada Lucía Alejandra López, era vecina de los padres de Laura, por lo que se conocían de toda la vida y había la suficiente confianza como para que le dejaran una llave de repuesto para entrar al apartamento. El miércoles 21 de mayo de 2025,
Lucía llegó a la residencia familiar alrededor de la 1:30 de la tarde para cumplir su jornada. Cuando llamó a la puerta y no obtuvo respuesta, decidió utilizar los duplicados de las llaves que le habían dado para ingresar. Lo primero que notó fue que la cerradura tenía el cerrojo pasado, por lo que pensó que probablemente no había nadie en casa. Sin darle mayor importancia, Lucía pudo destrabar la cerradura para entrar, sin imaginar el horror que le aguardaba detrás de aquella puerta. La mujer no pudo evitar que un grito desgarrador saliera de su garganta cuando vio el cuerpo inerte de Ian Seltzer, de 15 años, tendido cerca del comedor, cerca de la salida, en medio de una escena terrible. Aterrada, corrió a casa de unos vecinos y desde allí llamó a las autoridades para informar sobre lo que había visto, sin sospechar que dentro del apartamento de los Seltzer Leguizamón el escenario era mucho peor de lo que esperaba. Enseguida, llegaron a la residencia agentes de la policía de la ciudad atendiendo al reporte de un adolescente inconsciente. Cuando ingresaron, hallaron el cuerpo de Ian, en tanto que su hermano menor, Ivo Seltzer, de 12 años, yacía en el piso de una de las habitaciones. En el dormitorio principal, tendido sobre la cama, estaba el padre Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años, mientras que a su esposa y madre de los menores, Laura Leguizamón, de 50, la hallaron en el baño, recostada sobre el inodoro. Ninguno respondía a los llamados de los agentes y todos presentaban heridas por arma blanca. Cuando el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia llegó a la escena, se confirmó el deceso de los 4 miembros de la familia. Entonces se dio aviso a una Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional que, junto a la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad y a la Policía Científica, comenzaron a investigar el caso como un triple crimen intrafamiliar seguido de muerte autoinfligida. Entretanto, Lucía se había comunicado con los padres de Laura para decirles que algo le había pasado a Ian y pedirles que se trasladaran lo antes posible a Villa Crespo. Sin tiempo que perder, la pareja tomó un auto y salió de Lanús, no sin antes comunicarse con Nora, quien vivía relativamente cerca de su hermana, para que se adelantara mientras ellos llegaban. Cuando Nora llegó al edificio, se sorprendió al encontrarse con el lugar acordonado por la policía y varias unidades de emergencia estacionadas al frente. Además, estaba rodeado de personas, incluidos reporteros de medios locales que llegaron al enterarse de lo ocurrido. Pronto el deceso de una familia completa en circunstancias misteriosas se convirtió en noticia nacional e internacional. Mientras Lucía, la encargada del edificio, y algunos vecinos eran interrogados por los agentes, peritos en criminalística procesaban la escena para tratar de esclarecer los hechos. Lo primero que notaron fue que no había signos de entradas violentadas, que la residencia estaba en orden y no parecía faltar nada de valor. Esto, aunado a que en la habitación donde estaba el padre encontraron un instrumento filoso de cocina, los llevó a presumir inicialmente que Adrián atacó fatalmente a su esposa e hijos y luego se quitó la vida. Sin embargo, con el transcurrir de las horas y tras los primeros análisis forenses, la historia dio un giro inesperado cuando las sospechas comenzaron a recaer sobre Laura Leguizamón, de 50 años de edad. Entre los elementos que llevaron a las autoridades a pensar en ella como posible autora del atroz crimen, estaba el hecho de que la mujer tenía cortes en las muñecas y heridas en el pecho, una muy cerca de la otra, lo que correspondía a lesiones autoinfligidas. Además, lo primero que le dijo Nora a los oficiales cuando llegó a la escena fue que su hermana lo había hecho, ya que tenía antecedentes psiquiátricos.
De igual modo, mientras analizaban la escena, encontraron en la cocina una perturbadora carta escrita a mano que los llevó a considerar un escenario mucho más complejo, el de una madre que atravesaba una enfermedad mental y en un momento de crisis atacó a su familia y luego se autolesionó. Este nuevo giro en la trama conmocionó aún más a la comunidad, donde a la mayoría le costaba creer que aquella mujer amable y alegre hubiera sido capaz de quitarle la vida a su esposo y a sus propios hijos. La historia desencadenó el frenesí mediático y se hizo viral en las redes sociales. Fue tal el interés que despertó el caso que el público se enteró antes que la familia de lo ocurrido dentro del apartamento. Ante la magnitud de la tragedia, la incredulidad era el común denominador entre quienes conocían a la familia. Asimismo, las manifestaciones de dolor y las condolencias no se hicieron esperar. Entretanto, la División de Homicidios y la Policía Científica trabajaban intensamente para determinar qué había ocurrido en el interior de la residencia. En la escena recolectaron muestras hemáticas que les permitieron reconstruir la secuencia de los hechos. La primera víctima habría sido Adrián, quien fue atacado mientras dormía boca arriba. Luego fue el turno del hijo mayor, Ian, quien fue herido en su cama, pero intentó huir y llegó al comedor, donde fue rematado. Después, Laura habría ido por Ivo, quien dormía en la parte superior de la cama tipo litera. El chico de 12 años intentó defenderse de su madre, pero no hubo nada que pudiera hacer para poder salvarse. Tras acabar con su familia, sospechan que Laura habría escrito la carta que dejó en la cocina, ya que el papel tenía en el centro 2 manchas hemáticas. Posteriormente, se recostó al lado de su esposo y se habría autolesionado con un objeto cortante, pero luego, por razones que se desconocen, se arrastró hasta el baño donde falleció. Los investigadores recuperaron en la escena 2 objetos filosos de la cocina, uno de mango metálico y otro de madera, presuntamente utilizados durante el ataque. También encontraron medicamentos para tratar enfermedades psiquiátricas como la depresión, antipsicóticos para pacientes con distintos trastornos y somníferos. La investigación se centró entonces en descubrir la patología que sufría Laura y en analizar el contenido de la carta para entender sus motivaciones. Para confirmar que fue escrita por ella, recolectaron los cuadernos escolares de Ian e Ivo y algunos formularios para entes públicos llenados a mano con el fin de comparar la letra. Los 4 cuerpos fueron trasladados a la morgue del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación, donde se realizaron las autopsias correspondientes para determinar las causas y momentos de los decesos, así como para recopilar más pruebas. El informe preliminar reveló que Adrián tenía 3 heridas punzocortantes en el pecho, mientras que los hijos presentaban más lesiones, entre 10 y 12, la mayoría en el tórax y la espalda, y otras defensivas. Por su parte, Laura tenía 2 heridas en el pecho a la altura del corazón, así como cortes en las muñecas, en una rodilla y el rostro, además de una uña clavada en el cuello, posiblemente de uno de los niños cuando luchaba por su vida. La mujer no presentaba lesiones defensivas y en sus manos hallaron cabellos mezclados con pelusa que posiblemente se le adhirieron del piso mientras se arrastraba al baño gravemente herida. De acuerdo con los reportes, entre la noche del viernes 23 y el sábado 24 de mayo, se llevaron a cabo los funerales de los 4 integrantes de la familia Seltzer Leguizamón, pero de forma separada. Algunas fuentes indicaron que la familia de Adrián organizó su despedida
junto a sus hijos Ivo e Ian, mientras que Nora se encargó de los actos fúnebres para darle el último adiós a su hermana menor. No obstante, según declaraciones posteriores, el velorio estuvo acompañado por las dos familias, tanto los Seltzer como los Leguizamón. Posteriormente, los cuatro fueron sepultados en el cementerio Jardín de Paz, Laura con uno de sus hijos y Adrián con el otro. Mientras la investigación avanzaba, la prensa y los internautas comenzaron a escudriñar en cada aspecto de la vida de Laura y de su familia en busca de algún indicio que indicara el por qué algo así podría haber ocurrido. Fue así como se difundieron muchas de las publicaciones en redes sociales en las que se mostraban como una familia unida y feliz, lo que contrastaba con los posteos de sus últimos viajes, los cuales, como ya mencionamos, después de la tragedia, adquirieron otro significado. De igual modo, mientras que la imagen que se iba formando la gente de Laura era el de una mujer con problemas de salud mental que en medio de un episodio violento acabó con toda su familia, por otro lado emergía la figura de Adrián como un esposo abnegado y un padre de familia ejemplar. Las redes y los medios se hicieron eco de un video grabado durante su intervención en un congreso celebrado en 2017, en donde, mientras mostraba una foto familiar, Adrián habló con emoción sobre su esposa e hijos, a quienes definió como uno de los bienes más preciados de su vida. Al final de la grabación, reflexionó sobre la importancia de cuidar lo que uno ama y evitar errores que pudieran dañar esa armonía, afirmando que no quería perder nunca a su familia. Estas palabras, que en su momento pasaron desapercibidas, resonaron de forma trágica. Entonces empecé a pensar en qué era de mi vida y los riesgos. Iban a decir, ¿qué me está poniendo este tipo acá? Bueno, voy a ponerle mis cosas valiosas. Esta es una foto de mi familia. Tengo 2 hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo la vida tenerla, haberla encontrado. Entonces, ¿qué hago con mi esposa, con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo? Esto que he logrado formar, me comporto como hay que hacerlo para que no me suceda a mí lo que le sucede quizás a la gente de la farándula. Para desentrañar el misterio de la cadena de sucesos que condujeron a los terribles eventos de esa mañana, no solo serían de vital importancia el análisis forense de los cuerpos y los testimonios, sino la hoja tamaño oficio manchada con sangre, escrita por la presunta asesina. En el texto escrito, de forma fragmentada, en sentido horizontal, con letras de distintos tamaños y estilos, destacaban frases como «íbamos a la calle», «con lo que íbamos a pasar», «todo mal, muy perverso», «les arruinaba la vida», «fue mucho», «los amo», «lo siento». Según el expediente, el estilo y el trazo tembloroso indicarían que Laura no estaba en sus cabales al momento de escribir la nota. Esto concordaba con la declaración inicial de Nora, quien de inmediato afirmó que había sido su hermana. En una sorpresiva declaración a una televisora nacional, habló de los antecedentes médicos de su hermana, afirmando que año y medio atrás sufrió su primer episodio psiquiátrico agudo, que la familia atribuyó a un pico de estrés. En ese momento, notaron que Laura estaba angustiada y hacía comentarios extraños cada vez que hablaban con ella. Decía que tenía miedo porque tenía problemas en el trabajo y estaba segura de que la iban a echar. Pero Adrián llamó al jefe de la empresa donde su esposa había trabajado durante los últimos 30 años y éste le dijo que no había ningún problema con ello. Laura recibió atención especializada y tras comenzar a recibir el tratamiento,
pareció volver a la normalidad. Sin embargo, Nora contó que los síntomas volvieron a aparecer en abril de 2025, cuando su hermana nuevamente comenzó a desvariar y a decir cosas sin sentido. Pensaba que iba a perder el trabajo o que podía ir presa. Nora pensaba que era probable que Laura hubiese abandonado el tratamiento y lo mismo pensaba Lucía, la empleada doméstica, quien declaró que desde hacía unas semanas la mujer actuaba de forma distinta a lo habitual. Según dijo, Laura le prohibió encender la aspiradora, alegando que el ruido la molestaba. Además, mucho antes de que completara su jornada de trabajo, le decía que ya no la necesitaba más y le pedía que se retirara de la casa. Algunas fuentes que citan a allegados a la familia afirman que el estado de ánimo de Laura había decaído a tal punto que permanecía la mayor parte del día en la cama y que solo se levantaba para compartir momentos con sus hijos. Debido a esa situación, Adrián había decidido trabajar de forma remota para estar con ella en casa, acompañarla y atenderla. Una psiquiatra amiga de la familia, que no pudo atenderla debido al vínculo que existía con ella, les recomendó llevarla a terapia. Los seres queridos de Laura habían puesto sus esperanzas en un tratamiento con un equipo interdisciplinario de psicólogos y psiquiatras en un reconocido hospital. Tenían turno para la consulta en junio, pero lastimosamente la tragedia ocurrió antes. Poco más de una semana después del crimen que conmocionó al país, las autoridades argentinas confirmaron lo que ya todos sabían. Todos los indicios y pruebas preliminares apuntaban a la responsabilidad de Laura Leguizamón, de 50 años, quien le quitó la vida a su esposo Adrián Seltzer y a sus hijos Ian e Ivo, de 15 y 12 años, respectivamente. La reconstrucción de los hechos reveló que el primero en ser atacado fue Adrián, quien tenía 2 heridas punzocortantes en la parte superior derecha del tórax y otra del lado izquierdo. Como no hubo signos de defensa, se estableció que estaba dormido cuando fue asesinado. Adrián tenía los pies limpios y su calzado también, lo que quería decir que nunca se movió de la cama, pero no se precisó si era cierta la versión de que era posible que estuviera bajo los efectos de algún sedante. El peritaje también determinó que los 3 asesinatos se dieron uno tras otro, sin dejar pasar mucho tiempo. La segunda víctima fue el hijo mayor, Ian, quien fue herido en la habitación, y como ya se mencionó, intentó escapar, pero fue alcanzado y rematado por su madre. Tenía heridas punzocortantes en la espalda, el pecho y cortes defensivos en manos y muñecas. Ivo, de 12 años, recibió al menos 5 heridas punzocortantes en la espalda, una en la nuca y otra en la cara. A diferencia de su padre, se despertó e intentó defenderse. Por eso presentó lesiones en los antebrazos y en las manos. Fue errónea la versión inicial, reseñada por algunos medios, de que su cuerpo fue hallado en el pasillo, pues lo encontraron en el piso de la habitación. Asimismo, se informó que los expertos que analizaron la carta encontrada en la escena concluyeron que Laura la escribió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de mayo de 2025. En cuanto a las armas homicidas, las autoridades determinaron que la mujer utilizó los 2 objetos filosos de cocina recuperados por la policía durante el peritaje en la escena del crimen. El primero, de mango metálico, hallado sobre la cama matrimonial, fue usado en el ataque a Adrián Seltzer, en tanto que Ian e Ivo fueron ultimados con arma mango de madera, la cual tenía mayor cantidad de restos hemáticos y fue encontrada del lado de la cama
donde dormía Laura. Las características del ataque, principalmente por la violencia y el ensañamiento contra las víctimas, sumado a las incoherencias escritas de la carta, dieron lugar a la hipótesis de que el triple asesinato y el deceso autoinfligido de la homicida fueron el resultado de un episodio psicótico posiblemente vinculado a una crisis emocional no detectada. Esto porque, según las autoridades, la familia no tenía denuncias previas por violencia doméstica ni se había reportado actividad sospechosa en el entorno. Para el momento de la publicación de este video, en junio de 2025, la justicia argentina seguía investigando los detalles para determinar las circunstancias exactas que rodearon esta tragedia que enlutó a dos familias y conmovió a todo el país. El foco principal continúa puesto sobre la salud mental de Laura y si en realidad se trató de un brote psicótico. Lo cierto es que el caso de Laura Leguizamón expuso con crudeza las consecuencias del abandono del tratamiento de salud mental y la necesidad urgente de implementar políticas de prevención y acompañamiento familiar. Según la prensa argentina, en el país existen miles de personas que luchan a diario contra trastornos psicológicos sin acceso adecuado a atención, contención o diagnóstico. Ahora que conoces los detalles de esta dramática historia, ¿qué piensas? ¿Fue una desgracia que pudo prevenirse? Déjanos tu opinión en los comentarios. Una multitud de ciudadanos indignados y periodistas que perseguían una primicia se agolpó frente a la casa de Roula Pispirigo el día en que fue arrestada por presuntamente envenenar a su hija cuadraplégica. Pero la historia va más allá, porque la mujer también era sospechosa de ultimar a sus otras hijas de 3 años y medio y 6 meses en supuestos intentos fallidos por evitar que su esposo la abandonara. Quédate hasta el final para que conozcas los detalles de esta auténtica tragedia griega del siglo XXI y de cómo la obsesión, los celos y la sed de venganza llevaron a una madre a convertirse en la Medea de Patras. El caso de Roula Pispirigo. La historia de Roula Pispirigo comenzó el 5 de agosto de 1989, cuando nació en la ciudad de Patras, al oeste de Grecia. Aunque la información pública sobre su infancia y su entorno familiar es prácticamente inexistente, se sabe que creció en un hogar bien constituido, conformado por su madre, su padre y sus hermanos. Toda su vida transcurrió en su ciudad natal, donde al crecer se decantó por estudiar enfermería. Aunque algunas fuentes afirman que obtuvo el título en esta carrera, la mayoría coincide en que no pudo completar sus estudios. Por otra parte, a Roula le apasionaban los deportes, especialmente por el fútbol, donde llegó a participar como árbitro en la categoría amateur. Fue en las canchas donde conoció a Manos Daskalakis, un joven nacido el 21 de septiembre de 1991, que destacaba como portero de la liga local. Poco después de conocerse, la pareja inició un apasionado noviazgo y fruto de esa relación, el 31 de octubre de 2013, nació su primera hija, Georgina. Fue entonces cuando Roula y Manos decidieron que era el momento de formalizar su unión y darle a la niña un hogar bien constituido. Un año más tarde, el 4 de octubre de 2014, se dieron el sí en una bonita ceremonia que incluso fue reseñada por un medio local que le dedicó una página entera al enlace, ya que por ese entonces, Manos había alcanzado cierta notoriedad como portero de un conocido equipo local. Durante la boda también se celebró el bautismo de Georgina, quien estaba a semanas de cumplir su primer año, lo que a los ojos de muchos mostraba lo comprometida que estaba la pareja con la crianza de su hija. La alegría del hogar se vio completada el 5 de agosto de 2015, cuando le dieron la bienvenida a su segunda hija, que fue bautizada como María Elení, en honor a su abuela materna, pero a los que todos llamaban Malena, como nos referiremos a ella en adelante. Aunque a la vista de todos los jóvenes y sus hijas formaban una familia feliz,
Aparentemente a puertas cerradas la realidad era otra. Según el posterior relato de sus allegados, los problemas comenzaron casi desde el principio y se intensificaron durante el verano de 2018, cuando salió a la luz una supuesta aventura extramarital de Manos. La crisis generó un fuerte distanciamiento entre la pareja, que quedó al borde de una ruptura definitiva. Sin embargo, en marzo de 2019, a Malena le diagnosticaron leucemia aguda. Ante la devastadora noticia, la pareja decidió hacer a un lado sus problemas y luchar juntos por la salud de su hija. A la pequeña, de 3 años y medio en ese entonces, le programaron sesiones de quimioterapia durante 8 días. Los padres se quedaron con ella en Atenas para acompañarla, dejando a Georgina con su abuela paterna. De acuerdo con los reportes, la niña respondió bien al tratamiento y según el análisis bioquímico posterior, su estado de salud en general era bastante bueno. No obstante, la tarde del 13 de abril, apenas un día después de iniciar el programa, Malena falleció de forma repentina. Según el informe del forense, la defunción de la menor fue consecuencia de una insuficiencia hepática y un paro cardíaco de causa indeterminada. La dolorosa pérdida dejó devastada a Roula, ya que según sus allegados, aunque era protectora y amorosa con sus 2 hijas, tenía una especial debilidad por Malena, quien había nacido el mismo día y hora que ella. De acuerdo con posteriores testimonios, la joven tuvo que consultar a un psicólogo que la ayudara a superar la muerte de la pequeña. De hecho, la mujer publicó en sus redes sociales fotos de un tatuaje que se hizo en homenaje a Malena, incluyendo la fecha de su fallecimiento, el 13 de abril de 2019. Aunque meses después del deceso de Malena la pareja celebró sus 7 años de matrimonio intercambiando tiernos mensajes en sus redes sociales, la tragedia no hizo sino profundizar las diferencias que habían surgido entre ellos. Al parecer, en septiembre de 2019, Manos volvió a decirle a Roula que debían divorciarse ya que las cosas no iban a funcionar, algo con lo que ella no estaba de acuerdo. En ese entonces, Georgina supuestamente le había dicho a sus padres que quería un hermanito, pero al principio Roula se resistía debido a que aún no se había recuperado del todo de la ausencia de Malena. Por su parte, para Manos, tener otro hijo no era una opción en ese momento. Después de un tiempo, la psicóloga escolar les dijo a los padres de Georgina que la niña aún deseaba tener un hermano, lo que supuestamente hizo cambiar de parecer a Manos. Fue así como, pese al distanciamiento que había entre ellos, durante un viaje a Atenas, Roula quedó embarazada. En septiembre de 2020 nació su tercera hija, Irada, también conocida como Iris. Sin embargo, la llegada de la niña no marcó una mejoría significativa en la deteriorada relación de la pareja. Por el contrario, algunas fuentes sostienen que, ante el desapego de su esposo, Roula buscó consuelo en un amigo de la familia con el que tuvo una aventura de una sola noche. En tanto que Manos volvió a sus viejos hábitos y le fue infiel con otra mujer. Pero cuando se enteró del desliz de su esposa, decidió poner fin al matrimonio. Así las cosas, la mesa estaba servida para una separación largamente anticipada. De hecho, algunos reportes sostienen que el hombre se marchó de la casa y habló con un abogado para iniciar los trámites del divorcio. Sin embargo, en medio de la crisis, una nueva tragedia golpeó a la pareja cuando, el 21 de marzo de 2021, Iris, de apenas 6 meses, fue encontrada sin vida en su cuna. Al parecer, la bebita falleció mientras dormía. Para ese momento, la causa oficial de la muerte fue un edema pulmonar. No obstante, hallazgos anatomopatológicos apuntaron a una disfunción del nódulo sinusal. Lo cierto fue que, tras la pérdida de la menor de sus hijas, Manos volvió por unos días al que había sido su hogar, pero después se marchó de nuevo. Unos días más tarde, entre el 5 y el 7 de abril, Roula dejó a Georgina con una amiga y desapareció. Presuntamente se fue a un hotel y amenazó con quitarse la vida, en un aparente desesperado esfuerzo por retener a su esposo. No obstante, un indiferente Manos volvió al despacho de su abogado para una segunda reunión relacionada con su divorcio. Parecía que esta vez nada lo detendría hasta concretar la separación legal de la que había sido su esposa durante 7 años. El 8 de abril, el mismo día en el que la pareja debía acudir a la oficina del abogado para finiquitar los términos del divorcio, la sombra de una nueva desgracia se vislumbró ante ellos cuando Georgina
tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital. Según los reportes, desde la mañana de ese día la niña de 9 años había presentado convulsiones y un dolor agudo en el abdomen y la espalda. Tras evaluarla, los médicos no lograron determinar la causa de su condición, pero cuando vomitó, repentinamente la refirieron a una clínica pediátrica, donde fue admitida. Durante los siguientes días, Georgina fue sometida a una serie de exámenes, pero los médicos quedaron desconcertados cuando vieron que los resultados eran normales. 3 días después, el 11 de abril, todo empeoró cuando la niña sufrió un paro cardíaco. Los médicos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para salvarla, y tras casi 1 hora de maniobras de reanimación cardiopulmonar, finalmente lograron que su corazón volviera a latir. Lastimosamente, el tiempo que su cerebro estuvo sin recibir oxígeno trajo consecuencias devastadoras para la pequeña. Tras ser intubada y recluida en la sala de terapia intensiva, a Georgina le fue diagnosticada una encefalopatía que la dejó cuadraplégica y su estado de salud en general se vio seriamente comprometido. En mayo de ese mismo año fue remitida a la unidad de cuidados intensivos de un centro de cirugía cardíaca, donde sería evaluada por especialistas. A su vez, debido al historial de decesos en la familia por causas similares, le practicaron pruebas genéticas a los padres para descartar una posible cardiopatía hereditaria. Según algunas fuentes, los resultados fueron negativos y tampoco detectaron que Georgina padeciera algún problema cardíaco. Sin embargo, mientras estuvo interna en ese centro, comenzó a presentar fiebre y más convulsiones. Debido a que sufrió una segunda parada cardiorrespiratoria, requirió la implantación de un marcapasos y tras el procedimiento, Georgina fue nuevamente remitida a la clínica pediátrica. Según los informes, Georgina fue dada de alta el 19 de julio de 2021 y regresó a casa con su madre. Con la esperanza de mejorar su condición, la niña comenzó a asistir a rehabilitación y a un centro de actividades creativas. Sin embargo, el cuadro de salud de la niña era delicado, ya que además de su inmovilidad, padecía epilepsia y se alimentaba a través de una sonda, por lo que había perdido 1/4 de su peso. Fue así como justo 5 meses después de abandonar la clínica pediátrica, el 19 de enero de 2022, Georgina volvió a ser ingresada debido a nuevos episodios de convulsiones. Esta vez, el cuadro era mucho más complejo porque también presentaba vómitos severos. Dado a que los espasmos ocurrían casi a diario, el 26 de enero decidieron trasladarla a un hospital infantil en Atenas, donde permaneció durante los siguientes días acompañada por Roula, quien no se apartaba de su lado ni un solo instante. 3 días después, el 29 de enero, la menor sufrió un episodio grave de apnea que la llevó de nuevo a la unidad de cuidados intensivos, donde fue intubada. Lastimosamente, Georgina Daskalakis, de 9 años, falleció esa misma tarde. De acuerdo con el posterior relato del personal del hospital, la reacción de Roula al ser informada del deceso de su hija mayor fue cuando menos extraña. La mujer salió del área de cuidados intensivos y se dirigió al consultorio de los médicos, quienes le explicaron en detalle lo sucedido. A todos les impresionó la tranquilidad con la que recibió la noticia y la ausencia de llanto. Pero lo que más impacto les causó fue que, en lugar de llamar a su esposo y a la familia para informarles de lo sucedido, Roula insistió en que llamaran a un forense en Patras para que le hicieran la autopsia a Georgina. Tras marcar ella misma desde su teléfono, les pidió a los médicos que hablaran con el forense, a lo que estos se negaron, indicándole que, como suele hacerse en esos casos, notificarían a la policía. Se desconoce si Roula logró hablar o no con el forense. Lo cierto es que unos días después del deceso de Georgina, la Fiscalía de Patras ordenó a la policía abrir una investigación preliminar sobre las muertes de las 3 hermanas, ocurridas en un lapso de 3 años, para determinar si fueron por causas patológicas o no. El 24 de marzo de 2022, los resultados de las pruebas toxicológicas revelaron la presencia de ketamina en la sangre de Georgina, en una concentración de 6,5 miligramos por litro, y tras confirmarse que los médicos no habían administrado dicho fármaco durante la intubación de la niña, el miércoles 30 de marzo la policía procedió a detener a la madre, quien fue acusada de homicidio doloso. El caso atrajo de inmediato la atención del público en Grecia. Cuando la policía llegó para ejecutar el arresto,
se encontraron con decenas de personas indignadas que se habían congregado frente a la residencia de los Daskalakis, donde también estaba un enjambre de reporteros, esperando para obtener una declaración de la mujer. En un momento la multitud logró forzar la puerta y entrar a la casa, donde se encontraban Roula, sus padres y otros familiares. Cuando llegó su hermanita, Dimitra, la situación se salió de control, y los oficiales tuvieron que intervenir para contener a quienes insultaban a Roula y exigían que fuese ejecutada por sus presuntos crímenes, tal como vimos en el video que reprodujimos al inicio. Roula tuvo que ser sacada bajo fuerte custodia policial, cubierta con una chaqueta con capucha y usando un chaleco antibalas, para ser trasladada al Palacio de Justicia, donde rendiría su declaración. Los manifestantes que siguieron en el área vandalizaron las paredes de la casa, exigiendo el máximo castigo para los asesinos de niños. De igual modo, agentes antidisturbios fueron desplegados ese día alrededor del tribunal, donde se concentró una multitud que gritaba improperios a la presunta asesina. Fue tal el estado de conmoción que generó el caso, que el gobierno griego, a través de su portavoz, hizo un llamado a la calma y le pidió a la ciudadanía confianza en las autoridades. En este punto es necesario mencionar que la figura materna tiene gran importancia en la cultura griega, pues se cree que es la madre quien debe sacrificarse por sus hijos, por lo que quienes cometen filicidio son fuertemente criticadas y rechazadas por la sociedad. De hecho, la prensa comenzó a referirse a Roula como la Medea de los tiempos modernos o la Medea de Patras, en referencia al famoso mito de la mujer que mató a sus hijos para vengarse de un abandono amoroso. Sin embargo, durante su testimonio ante el juez de instrucción, Roula afirmó que la defunción de su hija mayor se debió a un error médico y respondió a los especialistas que la atendieron de suministrarle la dosis letal de ketamina cuando llevaron a cabo las maniobras de reanimación a la niña, la tarde del 29 de enero de 2022. Pese a sus alegatos de su defensa, la fiscalía creía que la primera vez que Roula atentó contra la vida de Georgina fue en abril de 2021, cuando supuestamente le administró un depresor del sistema nervioso central, y que existía una alta probabilidad de que esa sustancia fuera ketamina. Según los informes, este fármaco es capaz de inducir un paro cardíaco con una caída en los espasmos y llevar la saturación de oxígeno a cero. De acuerdo con esta versión, ese intento fracasó debido a la oportuna intervención de los médicos, pero se repitió con éxito en enero de 2022, cuando Roula estaba sola con Georgina en la habitación del hospital. De hecho, una imagen que la muestra como una madre cariñosa que consuela a su hija con discapacidad causó gran revuelo, porque se especuló que en ese momento la mujer le suministró la dosis letal de ketamina a su indefensa hija. Poco después del arresto de Roula, el lunes 4 de abril de 2022, quedaron a disposición de la Fiscalía de Atenas los expedientes sobre los decesos de las otras dos hijas de la mujer, Iris, de 6 meses, fallecida en marzo de 2021, y Malena, de 3 años y medio, quien murió en 2019. Ese mismo día el tribunal le ordenó permanecer en prisión preventiva, bajo medidas de protección reforzadas para evitar que fuese atacada por otras reclusas. En junio, la Fiscalía nombró un comité conformado por 2 reconocidos patólogos para reexaminar las conclusiones de los exámenes forenses de las 2 niñas. Un mes después, el caso volvió a los titulares en julio de 2022, cuando los informantes forenses concluyeron que los decesos de Malena e Iris fueron resultado de actos criminales. Específicamente, se dijo que ambas sufrieron asfixia por obstrucción de las aberturas externas de las vías respiratorias. Malena probablemente con una mano, mientras que Iris habría sido sofocada con un paño que se encontró en su cuna, el cual tenía rastros de sangre de la mucosa con su ADN, lo que indicaría que estuvo en su boca. Tras estos hallazgos se presentó una acusación penal contra Roula por homicidios en serie. Entonces, en agosto de 2022, por decisión del Consejo Judicial del Tribunal de Primera Instancia, también fue remitida a juicio por el fallecimiento de las otras 2 niñas. Una vez concluida la investigación, en octubre de ese mismo año, Roula fue acusada de delitos graves, homicidio intencional e intento de homicidio, en perjuicio de su primogénita, Georgina Daskalakis, de 9 años. El juicio por este caso inició el 31 de enero de 2023
y se prolongó durante los siguientes 14 meses, en los cuales hubo 89 sesiones, en las que se presentaron alrededor de 60 testigos. El caso de la Fiscalía se basó en los hallazgos forenses y en el testimonio del personal de los centros de salud, donde la niña fue tratada antes de fallecer, así como en las personas de su entorno íntimo. Entre los primeros en dar su declaración estuvo su padre, Manos, quien se había sumado a la acusación como querellante. Durante su intervención dijo que Roula había sido una madre muy buena y devota. Sin embargo, admitió que el hecho de que le pidiera el divorcio pudo haberla llevado a usar a sus hijos y sus enfermedades como un medio para mantenerlos cerca de ella. En tanto que uno de los médicos tratantes recordó que la madre de la niña tenía habilidades de enfermería, que Georgina se encontraba bien cuando Roula no estaba con ella y que la madre mostró cierta falta de conexión o afecto hacia su hija, lo que le llevó a considerar que se trataba de un caso de síndrome de Munchausen por poderes. Otro testimonio clave fue el de un experto en medicina forense y toxicología, quien afirmó que la niña falleció por sobredosis de ketamina, que según él le había sido administrada en vida, probablemente en una sola dosis, por vía intravenosa o intramuscular. El testigo descartó que los médicos la administraran de forma accidental durante la reanimación, como alegaba la defensa, ya que, según dijo, los médicos y enfermeras que la atendieron eran intensivistas de gran experiencia. Por su parte, la defensa de Roula argumentó que la investigación policial no encontró pistas para determinar el origen de la ketamina, considerada una prueba crucial del caso. Además, la dosis administrada a Georgina era pura, de grado farmacéutico, no la que se trafica comúnmente en el mercado negro, y tampoco hallaron la sustancia en poder de la acusada o indicios de que ella la hubiese adquirido. De igual manera se presentaron los testimonios de respetados científicos y expertos forenses, que alegaron que la muerte de la niña se debió a un edema pulmonar agudo, causado por una enfermedad pulmonar subyacente y el uso de sedantes. Uno de ellos, incluso, dijo que la esperanza de vida de Georgina era muy limitada, por lo que su deceso era inminente. Otro de los especialistas que apoyaban la inocencia de Roula argumentó que la ketamina era generalmente un fármaco seguro y estaba incluido en los protocolos europeos de reanimación, junto con el midazolam y el rocuronio. En su opinión, durante su internación, la pequeña había consumido múltiples sustancias tóxicas y cualquiera de ellas podría haberle provocado una intoxicación mortal. Sin embargo, uno de los testimonios más significativos fue el de una reconocida inmunóloga y genetista que había declarado recientemente con éxito en otro caso similar al de Roula, en el que la madre australiana que en 2003 fue acusada de quitarle la vida a sus 4 hijos pequeños y en 2023 fue exonerada tras pasar 20 años en la cárcel. Dicha experta sostuvo que el nivel de ketamina detectado en la sangre de Georgina estaba muy cerca de una dosis terapéutica, por lo que, en la opinión profesional, era muy improbable que la sustancia causara el deceso de la niña. Afirmó que la pequeña padecía otras afecciones que podrían haberla llevado a la muerte, incluso un trastorno genético, ya que los hallazgos patológicos indicaban que las 3 niñas compartían una patología de base similar que afectaba el corazón e hígado. De ahí que sospechaban que la muerte de las hermanas podría deberse a causas naturales. No obstante, el 30 de marzo de 2024, el Tribunal Mixto de Jurado de Atenas declaró por unanimidad a Roula Pispirigo, para entonces de 35 años, culpable de homicidio involuntario por el deceso de su hija Georgina Daskalakis, de 9. La mujer fue condenada a cadena perpetua y fue recluida en una prisión de máxima seguridad a la espera de su siguiente juicio. En cuanto al motivo detrás de sus terribles acciones, el veredicto señaló que todos los incidentes fatales ocurrieron cuando Roula estaba separada de su esposo. Todo parece indicar que, ante el temor de ser abandonada por Manos y percibiendo a sus hijas como una extensión narcisista de sí misma, actuó metódicamente y con previsión para mantener su matrimonio en marcha. Casi de inmediato comenzó el proceso legal por los presuntos asesinatos de Malena e Iris Daskalakis, de 3 años y medio y 6 meses respectivamente. El juicio se desarrolló durante 12 meses, con 80 audiencias y 50 testigos, y concluyó el 18 de marzo de 2025, con un veredicto de culpabilidad.
Un tribunal mixto de Atenas aceptó la acusación de que Roula Pispirigo, de 36 años, asfixió hasta la muerte a sus 2 hijas menores para mantener su matrimonio y evitar que su esposo la abandonara. Finalmente fue condenada a 2 cadenas perpetuas adicionales. La acusada mantuvo su inocencia hasta el final. Se negó a alegar circunstancias atenuantes y anunció que apelaría la sentencia. Al momento de la publicación de este video, se supo que ambos veredictos serán revisados por el Tribunal de Apelación. Por otra parte, después de escuchar el veredicto contra su ex esposa, Manos Daskalakis, quien estuvo presente en el tribunal, salió directamente a la calle y evitó dar declaraciones a la prensa. Desde entonces se mantiene de bajo perfil. La tragedia griega, protagonizada por Roula Pispirigo y Manos Daskalakis y sus 3 hijas, aún resuena en el país helénico como una de las historias criminales más estremecedoras de los últimos años. Aunque el caso fue judicialmente resuelto, para algunos, la posibilidad de una patología genética compartida por las hermanas se mantiene como una sombra sobre el veredicto de culpabilidad que envió a su madre a la cárcel de por vida. ¿Y tú? ¿Piensas que los científicos de la defensa pueden tener razón y puede tratarse de una condena injusta? ¿O crees que Roula es culpable y su sentencia es correcta? Déjanos tu opinión en los comentarios. La mañana del 28 de febrero de 2021, Brittany Gosney, de 29 años, llegó a la comisaría de Ohio acompañada de su novio James Hamilton para denunciar la desaparición de su hijo, un pequeño de apenas 6 años. La comunidad devastada se unió en intensas búsquedas y vigilias, difundiendo la desgarradora foto del pequeño en todos lados. Sin embargo, pronto, lo que parecía una historia de angustia empezó a revelar una realidad mucho más oscura y alarmante. What did you think would happen to them out there, out in the middle of nowhere? Honestly, I didn't think anything would happen to him. But I wouldn't know. He had threatened to tie him up and let the coyotes eat him, so you knew there were coyotes out there. Yeah, but Dogs. I was scared to drop them off there. But you did. And you knew that there was a danger because it's cold, they're by themselves. So usually there's no lights, there's no electricity. The only lights is from the headlights of your car. In your mind, what did you think would happen to them when you dropped them off? I was hoping they'd be safe and okay and not getting eaten by the coyotes. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Brittany y a su pareja a cometer lo inimaginable? Si quieres descubrir el misterio, te invitamos a quedarte hasta el final del video. El caso de Brittany Gosney. Brittany Lynn Gosney nació alrededor de 1992 en Estados Unidos. Aunque no se conocen detalles específicos sobre su lugar o fecha exacta de nacimiento, desde su infancia, su vida estuvo marcada por dificultades profundas. Según documentos judiciales, enfrentó experiencias traumáticas en sus primeros años. A los 12 años, el gobierno la retiró de su hogar debido a abusos sexuales repetidos por parte de su padre. Este evento dejó una huella imborrable en su vida, marcando un antes y un después en su desarrollo emocional. A esa misma edad, Brittany dio a luz a su primer hijo. No está claro si el bebé era fruto de la relación incestuosa con su padre o de otra pareja, pero lo que sí se sabe es que el nacimiento ocurrió en circunstancias complejas y sin el apoyo familiar. Los traumas de su infancia, sumados a un diagnóstico de trastorno de personalidad con rasgos antisociales, influyeron en su manera de afrontar la vida, enfrentando muchas dificultades emocionales desde temprana edad. Y a lo largo de los años, Brittany tuvo en total 4 hijos, 2 niñas y 2 niños. Su primer hijo fue puesto en cuidado de crianza, mientras que los otros 3 nacieron en diferentes momentos y probablemente de distintos padres. El segundo de sus hijos nació en 2012, otro en 2014 y en 2015 nació el pequeño James Robert Hutchinson, el protagonista de nuestro caso. El pequeño nació producto de la relación de Brittany con un hombre llamado Louis Hutchinson, aunque no existen detalles claros sobre la relación entre ellos ni sobre la presencia de este hombre en la vida del niño.
Por las declaraciones de Louis, parecía que no participaba activamente en la crianza de James y el niño solo mantenía contacto con 2 de sus tías paternas. James era un niño lleno de vida, alegre, cariñoso y con una luz propia que parecía iluminar cualquier lugar. Sus maestras y compañeros en la escuela lo adoraban, pues era un niño demasiado inteligente, siempre dispuesto a ayudar a los demás. A pesar de las dificultades que enfrentaba su familia, el pequeño mantenía una personalidad traviesa y profundamente afectuosa, ganándose el cariño de quien lo conocía. Brittany se presentaba en sus redes sociales como una mamá a tiempo completo. Compartía fotos de sus hijos, quienes parecían estar bien atendidos y felices, reflejando en su perfil una imagen de madre dedicada y amorosa. Todo parecía transcurrir con las dificultades propias de su pasado, hasta que en marzo de 2020 algo cambió. Brittany inició una relación con James Hamilton, de 41 años, a quien nos referiremos por su apellido. Desde ese momento, esa relación pasó a ocupar un lugar central en su vida, relegando a sus hijos a un segundo plano. Aunque con el paso del tiempo, el cuidado y la atención hacia sus hijos se deterioró paulatinamente, ante los ojos de todos, ella siguió manteniendo la imagen de una madre ejemplar. Por eso, el 28 de febrero de 2021, cuando acudió al departamento de policía en compañía de Hamilton para reportar la desaparición de su hijo James, de 6 años, todos se solidarizaron con ella y colaboraron en la búsqueda del pequeño. La foto del niño se difundió por todos los rincones de la ciudad. Se organizaron equipos de búsqueda para dar con su paradero e incluso algunos vecinos hicieron vigilias para pedir que fuera encontrado sano y salvo. Sin embargo, había algo en esta historia que no encajaba. Mientras muchos en la comunidad se mostraban preocupados y hacían todo lo posible por ayudar a buscar al pequeño, Brittany y Hamilton se mostraban indiferentes, sin expresar angustia ni tristeza ante la desaparición del niño, lo que llamó la atención de los detectives, ya que resultaba raro, especialmente por la edad vulnerable del niño. También les resultó extraño que la denuncia se hiciera en la comisaría esa misma mañana, en lugar de llamar por teléfono a las líneas de emergencia, que era lo usual, y para colmo, las versiones dadas por ambos no coincidían o parecían sospechosas, pues no podían ponerse de acuerdo sobre cuándo vieron por última vez a James. Hamilton, por su parte, dijo que la noche anterior todos cenaron pizza y se fueron a dormir, y que en la madrugada, alrededor de las 4, él se despertó y se dio cuenta de que James no estaba en casa. Sin embargo, no alertó a Brittany inmediatamente, sino hasta cerca de las 8:30 de la mañana. Ella, por su parte, dijo que solo 2 de los niños habían comido pizza esa noche, ya que James solo comió una rebanada de pan porque se había portado mal y fue castigado. Aseguró que tan pronto se dio cuenta de que su hijo había desaparecido, acudió a las autoridades. Ante las inconsistencias en sus versiones, los agentes decidieron interrogar a la pareja por separado. Usando técnicas de interrogatorio, las autoridades no tardaron mucho en lograr que ambos admitieran la verdad. La investigación dio un giro inesperado cuando la pareja confesó que el pequeño estaba muerto, lo que convirtió el caso en un homicidio en pocas horas. Según la versión de Hamilton, la noche del 26 de febrero, James y los otros 2 pequeños de 7 y 9 años se habían portado mal, por lo que Brittany decidió castigarlos. Supuestamente le pidió a Hamilton que la ayudara a amarrarlos de pies y manos. Él lo hizo, y luego de eso los encerró en un armario durante aproximadamente 6 horas como castigo. Posteriormente, alrededor de las 3 de la madrugada del 27 de febrero, Brittany llevó a sus hijos a un estacionamiento de una reserva de vida silvestre, donde había planeado abandonarlos. Pero antes de que la mujer pudiera poner distancia entre ella y los niños, James supuestamente se liberó de las ataduras y se aferró a la manija de la puerta de la camioneta. En lugar de detenerse, Brittany pisó el acelerador a toda velocidad y arrastró a James, posiblemente atropellándolo. Según los documentos judiciales, luego dio la vuelta al vehículo para ver cómo estaba el pequeño y lo vio tirado inmóvil sobre el pavimento. Aún así,
se fue del lugar dejando abandonado a su suerte no solo a James, sino a sus otros 2 hijos. Hamilton le dijo a los investigadores que él no había ido con ella hasta el parque y se suponía que solo debía llevar a los niños allí, darles una táctica de miedo y regresar a casa. Pero las cosas no resultaron como las había planeado. Cuando Brittany le contó lo que había pasado, supuestamente, según Hamilton, él le dijo que debía llevar a James al hospital. La joven regresó al parque aproximadamente 30 a 40 minutos después, donde encontró al pequeño James sin vida en el estacionamiento, con una herida en la cabeza. Entonces montó su cuerpo en el vehículo junto con sus otros 2 hijos y regresó a su casa, donde dejó el cadáver de James en una habitación. La mañana del 28 de febrero, mientras los otros 2 niños dormían, Brittany y Hamilton subieron el cuerpo de James al auto y condujeron hasta el río cerca de Indiana, donde lo arrojaron al agua tras atarle un ladrillo de cemento para que se hundiera. Luego de eso, regresaron y ambos reportaron a la policía la desaparición del niño, afirmando que despertaron y no lo encontraron. Según Hamilton, una de las cuerdas utilizadas para atar a los niños se usó para sujetar el ladrillo al cadáver de James antes de arrojarlo al río. El hombre admitió que golpeaba a los niños y que al último que había agredido era a James, e incluso les dijo a los detectives dónde encontrarían moretones en el cuerpo del pequeño en caso de que pudieran recuperarlo en el río. Hamilton aseguró que había golpeado a James en la espalda, costillas y piernas, pero advirtió que Brittany también había participado en la golpiza no solo del pequeño, sino de los otros niños. Dijo que la chica no se preocupaba por sus hijos y con frecuencia los dejaba mucho tiempo sin comer. Los mantenía en un estado de suciedad y mantenía la casa en un completo desastre. Aunque Brittany no proporcionó una explicación detallada del motivo exacto detrás del crimen, en sus declaraciones afirmó que se sentía presionada por su novio, quien continuamente le repetía que debía deshacerse de los niños. Describió a Hamilton como una persona sumamente violenta, que ejercía agresión física no solo contra ella, sino también contra sus hijos. Los detectives que llevaron el caso señalaron que Brittany no mostró demasiado remordimiento por lo que le había hecho a su hijo, y aunque al principio confesó, no explicó claramente por qué dejó a James en el parque, pese a saber que lo había atropellado con el auto. Brittany fue sometida a la prueba del polígrafo y parecía buscar explicaciones para sus acciones. La interrogaban con calma, pero la tensión era palpable. Le preguntaron si había tenido alguna intención de hacer daño a los niños y ella, tras un momento de silencio, afirmó que no. Sin embargo, las preguntas seguían y su discurso empezó a revelar un patrón de pensamientos oscuros. Explicó que no pensaba que algo le pasaría a los niños cuando los dejó en el parque. Afirmó que esperaba que estuvieran a salvo, sin imaginar que algo terrible pudiera sucederles. Su mente parecía distorsionada, como si tuviera una percepción superficial del peligro, justificando sus acciones e insistiendo en que no quería que les pasara nada y que, en realidad, no pensó en las posibles consecuencias. Mientras todo esto sucedía, los equipos de rescate se movilizaron para recuperar el cuerpo de James en el río. Sin embargo, las labores resultaron complicadas y la búsqueda tuvo que ser suspendida varias veces debido a la fuerte corriente del río, que, a juicio de los rescatistas, era muy traicionero. Mientras tanto, la comunidad rindió un homenaje al pequeño en un acto solemne frente a la escuela donde estudiaba, en medio de un día de profundo dolor. La gente tenía una mezcla de duelo y enojo ante la brutalidad del caso, que desde un principio había conmovido a todos. El caso generó un fuerte debate en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron conmovidos con la historia, e incluso algunos advertían que con gusto se hubieran hecho cargo del niño. Mientras las familias y vecinos expresaban su deseo de que la justicia prevaleciera y que se pudiera traer de regreso el cuerpo de James para que descansara en paz, las autoridades procesaron a los responsables de su muerte. Brittany enfrentó inicialmente 16 cargos, incluyendo asesinato, homicidio involuntario, abuso de cadáver,
manipulación de pruebas y poner en peligro a menores, mientras que Hamilton fue acusado de cargos relacionados como secuestro, abuso de cadáver y poner en peligro a menores, pero no de asesinato. A pesar de sus confesiones, en la audiencia de imputación realizada el 8 de marzo, ambos se declararon inocentes. Aún así, el juez ordenó su detención y fijó una fianza para ambos. Durante el proceso judicial, el abogado de Brittany aseguró que ella había contactado a varias personas porque se sentía abrumada por la crianza de sus hijos, pero no recibió la ayuda que necesitaba. También afirmó que Brittany había intentado entregar a sus hijos en adopción a través de la Agencia de Empleos y Servicios Familiares, pero Hamilton se opuso a abrir un caso con dicha agencia. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que no existían registros públicos que avalaran que Brittany hubiera pedido ayuda a ningún organismo del Estado. La defensa de la joven, entonces, buscó que no enfrentara un juicio alegando problemas mentales. Sin embargo, luego de ser sometida a varios exámenes psicológicos, si bien se determinó que Brittany tenía un trastorno de personalidad subyacente con características antisociales, aún así, era considerada apta para ser juzgada. Al ser encontrada competente, cambió su declaración a culpable el 16 de agosto, admitiendo un cargo de asesinato y 2 cargos de poner en peligro a menores. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, los otros 13 cargos fueron desestimados. El 13 de septiembre de 2021, Brittany Gosney, de 29 años, fue sentenciada a 21 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 15 años por el cargo de asesinato, más 3 años por cada cargo de poner en peligro a menores, a cumplirse consecutivamente. También se le ordenó registrarse como ofensora violenta durante 10 años si obtenía la libertad condicional. Hamilton, por su parte, también se declaró culpable de un cargo de secuestro y abuso grave de un cadáver. También admitió 2 cargos de poner en peligro a un niño por ayudar a Brittany a tratar de encubrir el crimen de James. En octubre de ese mismo año, la Corte sentenció a James Hamilton, de 42 años, a cumplir entre 15 y 19 años de prisión por su papel en el brutal asesinato y el encubrimiento fallido de la muerte del pequeño de 6 años. También debía registrarse como delincuente violento al salir de prisión. El juez describió sus acciones como despreciables y dijo que tenía dificultades incluso para concebir cómo alguien podía hacer algo así. Durante la audiencia de sentencia, una amiga cercana del padre de James leyó una declaración de impacto de la víctima. Tras la sentencia, la directora de la escuela donde estudiaba el pequeño afirmó que ninguna condena podría devolverles a James, pero expresó la esperanza de que sirviera para crear conciencia sobre el abuso infantil. Durante los meses transcurridos, las autoridades habían continuado con las labores de rescate del cuerpo de James en el río, sin resultados positivos. Esto hizo que muchas personas dudaran de que Brittany y Hamilton hubieran dicho la verdad con respecto a dónde habían abandonado el cuerpo. Sin embargo, las autoridades estaban convencidas de que estaba en el río Ohio, pues ambos habían sido sometidos a la prueba de detector de mentiras y fueron sinceros respecto a esto, e incluso ella marcó el lugar en un árbol desde donde presuntamente arrojaron el cuerpo. Además, el abogado de Brittany aseguró que ni ella ni Hamilton eran lo suficientemente inteligentes para planear un engaño elaborado. Lo cierto es que, a pesar de las arduas labores de búsqueda llevadas a cabo por los organismos de rescate, el cuerpo de James jamás fue recuperado del río. Por ello, los vecinos y familiares construyeron un banco en el parque donde ocurrieron los hechos, para tener un lugar donde recordar y llorar al pequeño, cuya corta vida le había sido arrebatada por la mujer que debía protegerlo. Este caso nos confronta con una realidad dolorosa y compleja: la fragilidad de la inocencia, la oscuridad de las decisiones humanas y la incertidumbre que todavía rodea la verdad completa. En el fondo, cada historia rota, cada vida truncada, nos recuerda lo importante que es cuidar, vigilar y valorar la inocencia que la infancia merece. La historia de James también nos invita a reflexionar sobre cómo la ley busca hacer justicia, pero también sobre la importancia de proteger a los más vulnerables y de buscar siempre la verdad,
sin dejar cabos sueltos, como en este caso, que dejó muchas dudas abiertas sobre qué fue realmente lo que sucedió. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Brittany y Hamilton dijeron toda la verdad o pudieron haber alterado la versión de los hechos? ¿Fue un atropellamiento, una agresión o simplemente lo arrojaron al río y se ahogó sin más? Déjennos saber sus comentarios. En una tranquila comunidad de Michigan, un crimen impactante y desgarrador sacudió los cimientos de una familia. Justine Johnson, una joven madre de 22 años, atrapada en las sombras de sus propias pesadillas y alucinaciones, fue acusada de un acto que desafía toda empatía y comprensión. La trágica pérdida de su propia hija en medio de un episodio psicótico. La pregunta que surgió fue, ¿cómo una madre pudo cruzar límites tan inimaginables? Si quieres conocer la respuesta, quédate hasta el final de este video, donde te revelaremos todos los detalles de esta desgarradora historia que nos invita a reflexionar sobre la locura, la responsabilidad y los límites del amor materno. El caso de Justine Johnson. Justine Marie Johnson nació en 1999 en la pequeña localidad de Oscoda, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Allí, creció al lado de su madre, Alisa Johnson, y sus dos hermanos, Kingsley, el mayor, y otro hermano cuya identidad no fue revelada. Desde muy joven, Justine enfrentó problemas de salud mental. A los 13 años, le diagnosticaron trastorno límite de personalidad, bipolaridad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como ansiedad y depresión. Estos diagnósticos marcaron intensamente su adolescencia, dificultando su desarrollo personal y sus relaciones con los demás. En esa misma época, empezó a consumir drogas y a luchar contra sus adicciones, lo que generó conflictos constantes con su entorno familiar y social. Su vida sentimental era poco conocida públicamente, pero se sabe que a los 19 años tuvo a su única hija, Saton Mary Moser, nacida el 14 de septiembre de 2018. La llegada de Saton parecía llenar a Justine de esperanza y un amor profundo, aunque sus dificultades para cuidarla se hicieron evidentes, agravadas por su inestabilidad emocional y su lucha interna con sus demonios personales. Para finales de julio de 2021, la madre de Justine le pidió que se quedara en la casa familiar para ayudarla con el cuidado de la niña, que estaba próxima a cumplir los 3 años. Justine aceptó y se mudó parcialmente a la casa de su madre, donde también residían sus hermanos. Para esa época, Justine, con 22 años, había pasado un año sin medicación y enfrentaba graves problemas de consumo de drogas, principalmente metanfetamina y heroína. La situación era crítica. El estrés, el consumo de sustancias ilícitas, sumado a sus trastornos mentales, la sumergía en un ciclo peligroso. Aunque ella intentaba abandonar esa vida de adicciones, el esfuerzo resultaba arduo, especialmente sin terapia o ayuda profesional alguna. Parecía que su familia no era plenamente consciente de la gravedad de su situación, o al menos no tomaron acciones decisivas para brindarle asistencia. Hacia septiembre de 2021, la situación de Justine empeoraba. Con frecuencia, pasaba noches sin dormir. Salía a caminar sola sin rumbo y su carácter se volvía cada vez más irritable. Respondía con enfado ante las preguntas más simples, demostrando un estado emocional frágil y descontrolado. En medio de esa inestabilidad, llegó el 14 de septiembre, una fecha especial, ya que la pequeña Saton cumplía 3 años. Ese día, compartieron momentos juntos en familia, en un ambiente lleno de risas y felicidad, sin que nadie sospechara que 2 días después, esa alegría se transformaría en un horror inimaginable. La mañana del 16 de septiembre comenzó de manera normal en la casa de la familia Johnson. A las 6 de la mañana,
el hermano menor de Justine se levantó como siempre y fue al baño. Al abrir la puerta, se encontró con una escena desconcertante. Allí, sentada sobre la tapa del excusado, estaba su hermana, visiblemente alterada. Ella le preguntó que qué quería mientras trataba de ocultar algo en sus manos. Cuando él le dijo que solo necesitaba usar el retrete, la joven discretamente metió una mano en el bolsillo de su pantalón y guardó allí lo que estaba escondiendo. Por su expresión y la presencia de restos blancos en el sanitario y en su nariz, el adolescente dedujo que había estado consumiendo cocaína. El joven le preguntó por la niña, pero la respuesta de Justine fue cortante y grosera, indicándole que se ocupara de sus propios asuntos, un comportamiento típico en ella cuando estaba en crisis. Un rato después, Justine salió de la casa y se dirigió hacia un auto estacionado afuera, donde permaneció algunos minutos y luego volvió a la casa. Horas después, sin decirle a nadie a dónde iba, salió nuevamente. Poco después de que ella se fuera, su hermano menor se duchó y también salió, pues tenía planeado pasear por la playa con una chica. Esa misma tarde, mientras tanto, su hermano mayor salió a trabajar en su rutina habitual a las 2:30 de la tarde. Nada en la casa parecía fuera de lo normal cuando partió. Al llegar la noche, alrededor de las 10:30, cuando el adolescente regresó a casa después de su paseo, no encontró a nadie. Aunque esto le pareció extraño, se fue a dormir. Unas horas más tarde, cerca de las 3:30 de la madrugada del 17 de septiembre, cuando Kingsley llegó cansado después de una larga jornada de trabajo, se sorprendió al no encontrar ni a Justine ni a la pequeña Sutton. Entonces, despertó a su hermano menor y le preguntó si las había visto, pero él respondió que había salido toda la tarde y al regresar en la noche ya no estaban en la casa. Ambos comenzaron a buscarlas, recorriendo cada rincón de la vivienda, las habitaciones, el porche, pero no lograban encontrar nada. El hermano menor entró en un cuarto ubicado en la parte trasera y su atención se dirigió hacia una bolsa de basura negra ubicada junto a otra de tela azul. Al acercarse, vio que sobresalía una pierna que parecía humana. Sin poder creer lo que veía, corrió de inmediato a buscar a Kingsley y le dijo que había un pie en la bolsa. Al principio, su hermano dudó, pensando que el adolescente le estaba jugando una broma pesada, pero la angustia en su rostro y las palabras del menor lo convencieron de que era verdad. Los dos corrieron al lugar y cuando Kingsley tocó la pierna, estaba helada. Sin perder tiempo, llamaron a un tío que vivía cerca y a los servicios de emergencias que llegaron unos minutos después. Cuando los oficiales entraron a la habitación, se encontraron con la horrenda escena. Manchas de sangre en las paredes, los muebles y el piso, y en la puerta de un armario cercano. Además, encontraron 3 objetos filosos de cocina con restos de sangre fresca, pistas claras de un crimen violento. La escena era caótica, pero lo más impactante fue el hallazgo dentro de la bolsa. Uno de los oficiales tocó el pie y lo sintió frío al tacto. Al abrir la bolsa, confirmó sus peores temores. Envuelta en un pequeño edredón de cama, encontraron a la pequeña Sutton sin vida, con heridas profundas de arma blanca en el cuello, el pecho y el abdomen, donde también tenía una herida grande que expuso parte de su intestino delgado. La pequeña solo llevaba puesto un pañal rosa y blanco. La bolsa en la que estaba envuelta se encontraba junto a otra bolsa donde había una sudadera negra y un pantalón de mujer con manchas de sangre. Mientras tanto, la policía comenzó a interrogar a los hermanos de Justine y a buscar a la joven, quien fue hallada casi 5 horas después, cerca de las 9 de la mañana, caminando sin rumbo por un tramo de las vías del tren. No mostró emoción alguna cuando le explicaron cómo encontraron a su hija. Su rostro permaneció impasible y simplemente le dijo al detective que no quería hablar de eso.
fue puesta bajo custodia y llevada a la estación policial correspondiente para su interrogatorio. Sus respuestas eran incoherentes. Lo único que dijo con cierta precisión fue que usaba pantalones talla 11, la misma talla de los jeans que habían hallado en la bolsa al lado del cuerpo salpicados de sangre. El informe forense reveló que la pequeña había sido víctima de un violento crimen. Se contabilizaron un total de 17 heridas punzantes en varias partes de su cuerpo. La investigación reveló que en el apartamento de Justine también había presencia de sangre en el suelo y en la bañera que contenía agua con un tinte rojo, lo que sugería que la violencia no se limitó solo a la escena del crimen. El 20 de septiembre, Justine fue acusada formalmente por homicidio grave y abuso infantil en primer grado. A pesar de que todas las evidencias la señalaban como la principal responsable, la joven se declaró inocente. El fiscal describió el crimen como una horrible tragedia y expresó que no podía imaginar el profundo dolor que debía sentir la familia que amaba a esa niña. El juez ordenó la detención de Justine sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Iosco, mientras se definía su situación procesal. El caso conmocionó a toda la comunidad, pues nunca antes se había registrado un crimen contra un niño en esa localidad. Algunos vecinos manifestaron su pesar y se unieron al dolor de sus seres queridos, a quienes acompañaron a darle el último adiós a la pequeña. El dueño de una lavandería ubicada frente a la residencia de Justine declaró que la joven era clienta y que no parecía ser ese tipo de persona. Por su parte, Alisa estaba sumida en el dolor tras perder tanto a su nieta como a su hija. En algunas entrevistas, resaltó que la gente retrataba a Justine como alguien que no era, pues ella amaba profundamente a Sutton, a quien siempre había protegido y nunca habría dejado que alguien la lastimara. En su corazón guardaba la esperanza de que su hija fuera inocente. Sin embargo, las evidencias y los análisis especializados demostraron lo contrario. Días después, Justine decidió romper el silencio y le contó a un funcionario de los servicios de protección infantil lo que había sucedido aquella tarde. Señaló que era adicta a la heroína, pero tenía más de 15 días que no consumía, lo que le había provocado severos malestares físicos, así como alucinaciones debido a la abstinencia y a la falta de sueño, ya que tenía casi 2 semanas sin poder dormir bien. Según una grabación de su conversación descrita en el informe policial, la joven le dijo al especialista que esa tarde estaba sola en la casa con la niña y encendió la televisión para que su hija viera caricaturas mientras ella pasaba por un episodio psicótico, ya que había consumido cocaína. Fue entonces cuando comenzó a escuchar un murmullo que se hizo cada vez más claro. Al acercarse al televisor, supuestamente el personaje de dibujos animados Bob Esponja le habló desde el interior del aparato, advirtiéndole que le haría daño a ella si no lastimaba a su hija. La joven admitió que, asustada, temió por su vida y que el terror la enloqueció, y todo se volvió negro para ella, aunque aseguró que no recordaba haberle hecho daño a su hija. Solo recordaba haber caminado por la calle, correr hasta un cementerio y luego perder el conocimiento. Cuando volvió en sí, fue a su antiguo departamento donde intentó quitarse la vida. Aunque no quedó claro cómo lo hizo, no logró su cometido, y en su desesperación, volvió a salir rumbo a la casa de su madre, y fue en ese momento cuando la policía la encontró. Su relato dejó consternados no solo a los agentes, sino a toda la comunidad que nunca antes había escuchado una historia semejante, mucho menos con un desenlace tan trágico. Ante esto, el juez de distrito del condado de Iosco ordenó que Justine fuera sometida a una evaluación en el Centro de Psiquiatría Forense de la Universidad de Michigan a petición de su abogado defensor. El objetivo era determinar si podía enfrentar un juicio y si era responsable penalmente, es decir,
si entendía los cargos y conocía sus derechos constitucionales cuando ocurrieron los hechos. Casi 5 meses después, en febrero de 2022, la evaluación concluyó y el juez determinó que Justine era mentalmente capaz de afrontar un proceso judicial pese a las alucinaciones que afirmó haber experimentado. Durante la audiencia preliminar, testificaron los hermanos de Justine, así como el funcionario de protección social que habló con ella tras su arresto, y el forense del caso, quien no pudo contener la emoción y lloró amargamente y se mostró visiblemente conmovido durante toda la audiencia. Durante su intervención, el agente del organismo de servicios sociales explicó al juez que, durante la entrevista con Justine, la conversación fue muy desordenada, ya que mencionaba hechos y luego se retractaba, evidenciando que la joven no tenía la cabeza clara en absoluto. El forense de la investigación también rindió su testimonio, en medio del cual advirtió que todo indicaba que a la niña le quitaron la vida dentro del hogar donde fue hallada. Además, señaló que en el fondo de la bolsa donde estaba el cuerpo encontraron una sudadera negra que coincidía con una prenda que usó Justine el día del crimen. Esto fue corroborado por imágenes de videovigilancia donde se vio a la joven con esa misma sudadera y un jean. El sargento a cargo de la investigación declaró que en la bolsa donde estaba el cuerpo de la menor se encontraron 13 huellas dactilares, todas pertenecientes a Justine. Además, hallaron una huella de una mano ensangrentada en la pared de la casa, la cual correspondía a la mano de la propia niña. Según la línea de tiempo basada en las cámaras de vigilancia, Justine salió de su casa después de las 7 de la noche con ropa diferente, la sudadera negra y los jeans, lo que indicaba que probablemente ya había cometido el crimen en ese momento. Considerando que había suficiente evidencia en su contra, el juez determinó que el caso debía ir a juicio, el cual estaba previsto para comenzar a inicios de 2023. Sin embargo, para sorpresa de todos, en febrero de ese mismo año, Justine se declaró culpable de los cargos de homicidio en primer grado y abuso infantil en primer grado. Antes de la audiencia de sentencia, la chica se dirigió al tribunal y compartió con el juez su historia personal. Habló sobre sus problemas de salud mental durante su adolescencia, advirtiendo que, en un intento por sobrellevar su sufrimiento, se había automedicado con narcóticos. Admitió que para el momento en que ocurrieron los hechos, había estado experimentando alucinaciones y que no recordaba si su hija estaba bajo su cuidado ni cuánto tiempo estuvo con ella o detalles específicos del crimen. Aseguró que solo se enteró de lo que había ocurrido después de que la policía le informó. Afirmó que pasó los 4 meses siguientes enfrentando más alucinaciones antes de que la medicación que le daban en prisión comenzara a hacer efecto. En medio de sus declaraciones, dijo que estaba llena de remordimientos y que todos los días deseaba poder estar en el mismo lugar que su hija. La joven confesó que se declaró culpable porque, como cualquier madre, quería que el responsable de acabar con la vida de su hija enfrentara las consecuencias y, si había sido ella, esperaba ser castigada, pues Sutton merecía justicia. Al concluir su declaración, pidió a los medios escribir sobre su hija con el respeto que merecía y añadió con lágrimas en los ojos que amaba a su pequeña. El fiscal también se dirigió al tribunal con palabras que conmovieron a todos los presentes. Compartió que la escena del crimen fue algo que no había visto en sus más de 30 años como abogado. Señaló que era difícil entender que alguien pudiera arrebatarle la vida a un ser inocente de 3 años, pero que fuera su propia madre la que lo hiciera, superaba su comprensión y no sabía cómo Justine podía vivir con eso. Finalmente, el 27 de marzo de 2023, el juez dictaminó que Justine Marie Johnson, de 24 años, debía cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el crimen de su hija. La sentencia incluía también una condena máxima de 50 años de prisión por el cargo de abuso infantil, la cual se cumpliría de manera simultánea con la cadena perpetua.
La historia de Justine, una madre joven atrapada en su propia tormenta interna, revela que la locura y la violencia no siempre son el resultado de una maldad innata, sino a menudo consecuencia de un sistema que falla en brindar ayuda, comprensión y tratamiento a quienes más lo necesitan. Este caso nos confronta con una realidad que muchas veces preferimos evitar: la fragilidad de la mente humana ante las adversidades, las adicciones y las crisis emocionales profundas. Nos invita a reflexionar sobre cómo las circunstancias, los traumas no resueltos y la falta de apoyo adecuado pueden convertir a una persona en una bomba de tiempo capaz de cometer actos que parecen inimaginables. Finalmente, este caso nos deja una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad, la salud mental y la importancia de una intervención temprana. La línea entre la realidad y la alucinación puede ser muy delgada, y en esa frontera, la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de una mano amiga, de una escucha sincera, de una red de apoyo que atienda las necesidades no solo físicas, sino también emocionales y mentales. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para reconocer cuando alguien a nuestro lado se está perdiendo en su propio mundo? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para evitar que esa pérdida sea irreparable? La verdadera responsabilidad y el amor hacia nuestros seres queridos radican en ser guardianes vigilantes, en generar espacios donde la salud mental sea una prioridad y en entender que, en muchos casos, prevenir es mejor que lamentar.